Y ahí revisemos si es que estamos con audio, si no ya sabemos de dónde viene. La maldición del micrófono. La maldición del micrófono. Suele suceder acá en Hoja de Ruta cuando hay casos a veces que no les gusta mucho. Veamos si... No digo, ya estamos transmitiendo, Guillito. Estamos transmitiendo. Ya listo, entonces vamos ahí. Sí, César, perdón, aquí está la transmisión. Vamos a escuchar si es que estamos. Sí. No. Suele suceder. Sí, ya estamos. Ya estamos. Ahora sí. Bueno, como decimos nosotros acá, pues cuando hay estos fantasmitas que nos molestan en las transmisiones. Bueno, vamos a darle nuevamente la bienvenida al doctor César Bedón, con quien vamos a tratar algunos temas jurídicos, judiciales. Y le habíamos preguntado qué es lo que pasó con esta denuncia del señor Balda tan promocionada en los medios, inclusive algunos activistas, porque periodista yo no le puedo decir al señor Villavicencio, a pesar de que él se califica como el mejor periodista de investigación, pero ellos decían que tenían toda la información, que tenía el señor Balda, tenía un montón de documentos donde iba a probar exclusivamente esta ruta del dinero y de todos los ministros y todo lo demás. Bueno, entonces, ¿qué pasó con esa denuncia, mi estimado César? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado César, muy buenos días a todos quienes nos ven y nos escuchan. Siempre es un gusto poder conversar contigo. Efectivamente, decía al inicio que en este gobierno se está repitiendo, no hay el texto, no hay el diagnóstico, y ayer no había la autorización. Entonces ya es un... ¿Pero autorización para qué? Para sacar la información, pero si es que es una información que ellos han trabajado, si es una investigación que ellos han tenido bajo su trabajo, ¿por qué no lo hacen como hicieron con el caso INAPaper? ¿Por qué no lo hacen como hicieron con el caso Arroz Verde, que hoy está ya en procesos judiciales? Pero claro, todo esto nace de la desesperación que tiene el gobierno nacional y fundamentalmente de los actores políticos que tienen un interés fundamentalmente para el 2021, y esto es efectivamente las elecciones de la presidencia de la República. Tienen un objetivo principal, que es prohibir o tratar de establecer que Rafael Correa no puede estar en la papeleta de cualquier candidatura que éste fuera. Sin embargo, de ello tú tienes que establecer, y hay que entender nosotros como ciudadanos a qué o cómo responden estas lógicas políticas o ilógicas políticas que se dan a nivel nacional. Y claro, en el caso Balda, como habíamos manifestado ya en su debido momento el año anterior, nace fundamentalmente viciado este proceso, nace con un montón de irregularidades, y desde el inicio nace con la denuncia del Vamos a eso, pero resulta ser que si tú revisas el propio Wikipedia y revisas la certificación obtenida por la asambleísta parlamentaria andina Pamela Aguirre y por la asambleísta Amapola Naranjo, ella, tanto el CNE como la Secretaría General de la Asamblea Nacional determinan que el señor nunca se titularizó como asambleísta. Entonces, por lo tanto, cuando tú haces una investigación ya más a profundidad, determinas que efectivamente el señor Balda sí participó en las elecciones, pero perdió. Es decir, fue un candidato perdedor que nunca obtuvo el curul, pero sin embargo de ello, él manifiesta y él dice que ha sido asambleísta. Entonces, también en ese pedido de información que han hecho las referidas parlamentarias, manifiestan que tampoco hubo un proceso para buscar, es decir, que a la falta de titularidad le buscaron al señor Balda. Es decir, que a la falta de quien se titularice tuvo que llegar él. Tampoco se ha demostrado eso. Porque lo que él decía es que el asambleísta Logroño, que en paz descanse, él falleció, entonces él se principalizó, lo cual no es así. No es así, e inclusive él manifiesta que él, en un informe de gestión, en un informe de rendición de cuentas, él aparece como asambleísta alterno, efectivamente, pero no del asambleísta Logroño, sino de otro asambleísta. Entonces, bajo ese criterio, tú evidencias que documentadamente y certificada la documentación que se tiene y que ha circulado en las redes sociales y que fundamentalmente reposan ya en el proceso del juicio, se advierte que el señor nunca fue asambleísta. Bajo esta consideración, tú ya adviertes que la denuncia tiene un montón de incongruencias y
posibles falencias. Pero ya yendo más allá, ya al tema específico, dentro de los elementos de convicción que la Fiscalía recoge para determinar la acusación para el expresidente Correa y para quienes estuvieron en su debido momento, en este caso Chicaiza, Falcón, Pablo Romero y otras personas, tú adviertes que esos elementos de convicción cada uno fueron desvanecidos en su debido momento. Por ejemplo, los famosos cheques. Los famosos cheques que fueron suscritos y autorizados para que se dé el famoso secuestro en Colombia. Resulta ser que el señor Romero no era la autoridad competente y tampoco estaba fungiendo las competencias para ejercer esa autoridad que era la aprobación de los cheques. Era otra persona en su momento, era otra persona el director de la CNI o la Secretaría de Inteligencia, y por lo tanto entonces tampoco los cheques podrían ser utilizados como elemento fundamental de convicción. Adicionalmente, si ese fuera el elemento, ¿por qué la Contraloría no dijo absolutamente nada en su momento y determinó un peculado? Porque habría utilización de fondos públicos para establecer esta acción que estaba fuera de un IRP, ¿no? Efectivamente, tenía que ver, pero nos nace más la duda, y una de las hipótesis que maneja la Fiscalía es que había una estructura organizada, una estructura del Estado para realizar ese delito, para cometer ese delito. Pero yo pregunto, ¿los servidores públicos tenemos la suficiente capacidad para entender cuáles son nuestras competencias y las estructuras orgánicas dentro del marco de las competencias? Esto lo dice el principio de legalidad en la Constitución 226. Pero ¿cómo van a demostrar que la Presidencia de la República tenía la misma estructura de la Secretaría de Inteligencia? No van a poder demostrar. Entonces, pero la Fiscalía se mantiene en esa condición y en esa estructura determinada entre la supuesta vinculación entre inteligencia y la Presidencia de la República. Es decir, que el elemento de convicción fundamental para imputar a Rafael Correa no existe. El elemento fundamental para vincular sobre el uso de los fondos públicos, en este caso de la Secretaría de Inteligencia, han sido desvirtuados. Pero ya yendo más allá, se advierte inclusive que los supuestos contactos que hubieran existido entre la Presidencia, la Comandancia y la Secretaría de Inteligencia no se han podido demostrar dentro del proceso. A ver, ahí cabe una pregunta y es lo que la mayoría nos hemos preguntado. El delito se perpetró en Colombia. Y hay sentencia. Ya. Se investigó en Colombia. Efectivamente. Jamás se determinó que quien ordenó allá fue Rafael Correa desde acá. Jamás, porque ahí lo que se establece en Colombia y que tiene la asistencia penal internacional y que reposa también en el expediente, dice que fue delincuencia común. Fue tratado como un secuestro de un ciudadano más, de un ciudadano extranjero que fue secuestrado en Colombia. Secuestro express. Efectivamente, el paseo millonario, inclusive se manifestó en su debido momento, pero no tiene bajo ningún elemento argumentos ni condiciones de la justicia colombiana que vinculen directamente a una actividad oficial o del Estado ecuatoriano dentro del Estado colombiano. Y si hay una sentencia en Colombia, ¿cómo es posible que se haga un juicio acá en el Ecuador sobre un delito que se cometió en Colombia? Lo que obtienen dentro de este cúmulo de irregularidades y de contradicciones en la denuncia es que obtienen solamente o rescatan lo principal, es decir, que se conocen que en Colombia hubo un secuestro. Eso es lo único que hacen prevalecer del tema colombiano, nada más. Pero no dicen cuál fue la estructura, no establecen quiénes fueron los responsables, no establecen cómo fue tratado ese proceso penal en Colombia. Y lo que es importante rescatar es que fue, como le insisto, un tema de delincuencia común, no un tema de delincuencia estructurada a través de un gobierno nacional. Claro, ahora también se está escuchando, o bueno, salió el señor Vivanco a decir que el agente Chicaiza había sido convencido para cambiar su versión. ¿Se puede cambiar la versión ahorita cuando ya están las cosas como están? ¿O él caería en un acto de perjurio, por ejemplo? Efectivamente, él fue ya sentenciado aquí en el país, él está penando, él está cumpliendo una pena en los centros de rehabilitación social y obviamente si es que fuera así, él debe tener conocimiento que efectivamente si cambia o si tiene nuevos elementos, está en la obligación de entregar y de decir la verdad, lo cual implicaría el cometimiento, como tú bien manifiestas, estimado César, él estaría aceptando en este caso que ha omitido o ha dicho formalmente una falsedad frente a un tribunal y estableciendo que hay, o mejor dicho, cuando él dio su confesión ante el tribunal, él lo hizo bajo juramento, es decir, que todo lo que él decía se lo tomaba como verdad. Adicionalmente, todo el proceso de Valda está relacionado a tanto a Chicaiza como Falcón como personas que dieron su testimonio anticipado.
Es decir, que ellos aceptaban la culpa y le daban todos los elementos a la fiscalía para que pueda investigar y la función judicial pueda sancionar. Entonces implicaría que todo el proceso de investigación y todo el proceso penal se cae, porque estaríamos llenos de mentiras. Es decir, que todo lo que dijo Falcón y todo lo que dijo fundamentalmente Chicaiza ha sido mentira. Es decir, no hubo tal relación que se conocía del presidente, que había los contactos, porque adicionalmente el único oficio que reposa en el cuaderno del proceso es una carta que Chicaiza le manda al presidente en el 2015, pero tampoco se dice que en esa carta nunca llegó a las manos de Rafael Correa, sino que al contrario, llegó al equipo de asesores, a la Secretaría Jurídica, y esta le remitió a la CNI. Es decir, que inclusive en el 2015, es decir, 3 años después del supuesto secuestro, o mejor dicho, del secuestro, tampoco conocía Correa respecto a ese proceso que pedía Chicaiza que conozca el presidente. Pero Chicaiza pedía que se le pague ciertos valores que se le estaban adeudando. Bueno, la estrategia mediática es posicionar a Rafael Correa como el capo de una supuesta mafia dentro de del gobierno anterior. Esa es la estrategia. Y eso es lo que están haciendo en el caso Sobornos también. Eso quería establecer, quería rescatar, que efectivamente tanto la hipótesis del caso Balda como la hipótesis que establece Fiscalía en el caso Sobornos es el mismo. Es decir, que había una estructura delincuencial en el gobierno nacional para delinquir. Pero ya entrando al caso Sobornos, para quienes hacemos derecho público, para quienes hacemos derecho administrativo y estamos siempre atentos a lo que pasa dentro de la Contraloría y los servidores públicos, si había una orden superior legítima dada por el presidente o el vicepresidente de la República, los servidores públicos, cualquiera que éste sea, de acuerdo a la LOCEB en el artículo 22 literal D, podemos objetar esa orden legítima. Yo le podía haber dicho, señor presidente, lo que usted me está mandando hacer no vale, no existe, la Constitución no lo permite, principio de seguridad jurídica, lo que usted me está diciendo es que vaya a cometer un delito, usted me está diciendo que me salga de los cánones correspondientes de acuerdo a la LOCEB y la Constitución de los servidores públicos. Entonces, si es que ese es el argumento y la hipótesis de la Fiscalía, tampoco va a tener elementos para poder llegar a una sentencia, porque lo fundamental, en este caso, tanto de las dos delatoras, que están ya, tanto Martínez como Terán, si es que estamos hablando de una estructura orgánica dentro de la administración pública, lo fundamental era hacer eso. Y si no lo hicieron, y si no demuestran que efectivamente lo hicieron a través de una carta entregada, a través del quipus, a través de la documentación formal, lo que podemos advertir es que efectivamente no existió tal orden. Porque hasta el día del momento no han demostrado quién les ordenó, quién les autorizó. Ahora, pero también, ahí también me entra la duda, ya digo, siempre recalco que yo no soy abogado, pero de lo que he leído, ¿cómo el delito de cohecho, si estás acusando por cohecho, cómo es que encuentras una estructura criminal? O sea, ahí entiendo yo que todos se pusieron de acuerdo, o sea, toditos, desde el presidente hasta el más bajo de los funcionarios, a que todos cobren sobornos en este caso. Claro, o sea, esa sería la estructura criminal. La hipótesis del... Claro, pero en cohecho hay estructura criminal, porque más me sonaría a mí a delincuencia, ¿cómo es? A asociación ilícita o a extorsión, pues. Claro. Esas serían las figuras, pero ¿por qué la Fiscalía se va por el cohecho? Lo que pasa es que no pueden ellos argumentar, no pueden demostrar bajo ninguna consideración que haya existido una empresa para delinquir. Y lo que tratan de establecer es que existía un beneficio directo a partir del cohecho y la concusión, que son delitos más graves, delitos que no permiten, por ejemplo, algo que se benefició en este caso el asambleísta Geoffrey Poma, que es un proceso directo, que es una condición, que establecer un proceso condicional de la pena. Es decir, que si es que llegasen a comprobar una supuesta responsabilidad, habría una sentencia, pero ellos podrían acogerse a otros beneficios y que haría que cumplan la sentencia libres, o que no les impediría ejercer otra actividad al servicio público o presentarse como candidatos. Entonces, por eso es que no toman esa condición o esa figura. Recordemos que en el caso Glass tuvieron que sentenciarle con el código pasado. Claro, porque la sanción no pasaba de los 5 años con el COIF, y con la sanción con el procedimiento penal está a los 7 años. Entonces, claro, en una de esas invalidaciones no quieren caer en otro caso de nulidad, que en su debido momento creo que se deberá demostrar en el caso Glass, y efectivamente lo que hace la Fiscalía entonces es escoger un delito mayor, pero en esa toma de una figura penal, de un delito mayor, no establecen las condiciones del tipo, es decir, no establecen los requerimientos, las condiciones que van configurando ese delito.
Y cuando tú adviertes que existe por medio la obligatoriedad de servidores públicos, saltan estos temas, de que podían haber dicho no, podían haberse negado, podían haberse excusado. Y finalmente, si hay, tanto en el derecho de conclusión y el derecho de cohecho, siempre hay un activo y hay un pasivo. Siempre hay el que dice y el que recibe, o el que pide y el que acepta, o el que requiere y el que entrega. Claro, porque yo entendería que si hay cohecho es que, a ver, yo le di el contrato a esta empresa y esta empresa me depositó tanto dinero en la cuenta que me pertenece. Efectivamente. Entonces ahí ya está configurado el cohecho. Pero eso es lo que no se ha probado. Claro, y no van a poder probar tampoco nada, porque tanto, inclusive si tuvieran las transferencias directas a Rafael Correa, que no las existen, tampoco podrían demostrar, porque dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública, dentro de la estructura orgánica, Rafael Correa no era el que adjudicaba. Claro, son los ministerios, cada uno de los ministerios. Ni siquiera los ministros, recordemos que en muchos de los ministerios hay la delegación. El artículo 4 del reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública permite delegar la competencia. Entonces, el delegado del ministro, y a su vez, quienes estaban dentro del proceso, serían los que tenían la responsabilidad de la conclusión o del cohecho. Entonces, no tampoco se puede establecer, vemos otro argumento más, que no evidencia cómo existía una estructura organizada dentro de la estructura pública. Consulta, si es que, a ver, otra pregunta, si el proceso de contratación pública podría haber sido amañado para poder beneficiar a estas empresas que ahora están siendo acusadas también, bueno, algunas, ¿no? Porque otras no. Ahí entraríamos a otro tema. Si fuera ese el caso, tendría que haber un informe de Contraloría, debería haber un informe del CERCOP, porque CERCOP, de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y esto no le queda claro a la Contraloría aún, para establecer el procedimiento administrativo de control, nosotros conocemos que hay 3 etapas: el previo, el continuo y el posterior. Y en el control previo establece que es la institución, en el continuo la propia institución con la auditoría interna, y el posterior la Contraloría. Y en temas de contratación pública es necesario que el CERCOP haga una verificación preliminar de los procesos de contratación pública y le remita a la Contraloría. Y la Contraloría sea la que diga ahí, aquí hay indicios de responsabilidad penal, y mande una noticia a crímenes. Y eso no ha sucedido. Y es porque no se está haciendo el examen, ni tampoco se está haciendo la valoración a los procedimientos contractuales. Entonces ahí nace otro elemento, otra duda. ¿Cómo puedes llegar a un delito contra la administración pública sin que haya existido la determinación, la verificación de un examen especial y la determinación previa del CERCOP y de la Contraloría? Ya, esa es otra duda. Ahora, hoy en la mañana estuvo en la radio Colega Majestad, estuvo Fernando Villavicencio, y él dice que el caso Arroz Verde es el caso periodístico más grande de la historia, que debe ser premiado. Bueno, ya ha sido premiado, dicen, porque tiene todos los elementos. ¿Ya? Y que ellos han entregado inclusive las facturas, porque acá está comprobado el cohecho con factura. ¿Ya? ¿Es posible eso? A ver, dentro de los que hemos revisado, yo fundamentalmente, que sí me he dado la prolijidad de revisar el expediente y de revisar tanto las publicaciones, voy a hacer un símil: INA Papers versus Arroz Verde. En INA Paper hay la cuenta. ¿Ya? En INA Paper hay las facturas, en INA Paper hay los certificados de gravámenes, hay las compras, tanto en Mediterráneo como en Suiza, los muebles. En el caso de Arroz Verde no hay simplemente facturas de servicios que se prestaron por actividades proselitistas. Y si ya vamos a entrar a la actividad proselitista, que es la que determina el caso Arroz Verde, ¿dónde está el informe? ¿Dónde está la denuncia del Consejo Nacional Electoral? Bueno, ellos dicen que porque no hay es gasto electoral. Claro, porque tenía que haber sido imputado al gasto electoral. Claro. No, y si tú revisas el seguimiento del proceso que se está dando a través de las redes sociales y fundamentalmente de los medios mercantilistas, que le han llegado a llamar mal debidamente el caso del siglo, porque el caso del siglo debería ser meter a preso a todos los violadores de los niños. Y no estar siguiendo por temas políticos, de persecución política, lo fire. Sin embargo, de ello, no existe nada de eso. No puedes evidenciar tú un cohecho, una concusión en la estructura administrativa pública cuando los beneficiarios, aparentemente, era un movimiento político. Entonces, el movimiento político está acá y la estructura pública está acá. Están totalmente disociadas. Ahora, a ver, yo digo, pensando como ciudadano cualquiera, a ver, ya, yo soy la estructura política y yo sé que una empresa tiene contratos con el Estado. Voy y le digo, oiga, colabore con una tarimita, y la empresa te puede decir sí o no. Más que... Porque ahí digo, si es que
a ver, si es que va una persona y le dice a la empresa, o no, o me pagas la tarima, o te quito el contrato, eso ya es otra cosa, pues eso es extorsión, y eso tampoco está en el sistema. Si fuera así, o en el proceso, si fuera así, debería estar imputado a las empresas. Exacto. Debería estar Odebrecht. ¿Dónde está Odebrecht? No, Odebrecht no está, porque ahora me reía yo con el señor Villavicencio, porque dice que él también se ha preguntado por qué no está, cuando su compañero que hizo la investigación, Cristian Zurita, dijo que no debería estar, porque si no se les cae el caso Glass. Pero, claro, porque ahí evidenciaban que efectivamente Jorge Glass no recibió un centavo. Claro, o sea, pues solamente estaban basándose en la versión del señor. Pero ya entrando al elemento fundamental, más allá de si estaban o no las empresas vinculadas, deberían estar denunciados quienes recibieron el dinero, no el presidente Correa, no Jorge Glass, no los ministros. No, pues claro. Porque si yo juego al teléfono dañado, me manda a decir el ministro, me manda a decir el presidente que le dijo al ministro, que le dijo al subsecretario que te pida colaboración para armar una tarima en la Chiris. Yo tengo que ir a ti, pues, tú me estás pidiendo. Ya, pero ese es deporte nacional en el Ecuador, pues. Pero no puede la fiscalía, claro, por más que haya sacado 10 sobre 20 en los exámenes, no puede tampoco caer en ese juego, no puede caer en ese juego. Claro, eso te digo, aquí es deporte nacional tomarse el nombre de la autoridad, pues decir, me mandó a decir el presidente que te diga que hagas esto. Para eso hay el delito de tráfico de influencias. Y el tráfico de influencias consiste en la persona que tiene la capacidad de resolver, pedir a algo. O decir, yo le voy a ayudar bajo estas consideraciones, bajo estos elementos, pero debo yo tener el poder decisorio. Es decir, que aquí deberían demostrar que el dinero, los no sé cuántos millones de dólares que yo también esperaba ayer que el señor Balda nos entregue, que nos diga dónde está tanta plata que se han llevado. Yo esperaba ver todo eso, pero apenas son 25,000 euros, que ha sido un préstamo que reconoce el propio Correa, pero más allá de los 70 mil millones de dólares no se habló una sola línea, una sola palabra. Entonces, debería estarse dentro del proceso penal probándose eso, de cómo llegaron los 70 mil millones de lo que fuere a las cuentas de Rafael Correa o de Jorge Glass, y eso no existe, ni siquiera está considerada en la hipótesis de que quiere la fiscalía aprobar. Y ahora, o sea, yo ya conversamos acá con otro jurista y nosotros también preguntábamos si es valedero esto de haber dicho, a ver, anuncia a todos por los 4 vientos, anuncia que tiene 161 testigos, y de la noche a la mañana dice no, con los 31 yo ya aprobé. ¿Puede hacer eso la fiscalía? Puede hacerlo, sí puede hacerlo, pero esto me va a dar la razón desde el estudiante de segundo año que está recibiendo en este momento en cualquier universidad del país ciencias penales. En el derecho penal hay que probar para que no se establezca la duda razonable. Si yo tengo más de 170 testimonios científicos, periciales, personas que les consta, que vieron, que evidencian, tengo que corrérmelas por todas, porque no puedo yo correrme como máxima autoridad, como representante de la bendita pública, correrme que el día de mañana una de las intervenciones o uno de los elementos científicos pueda generar una duda razonable, porque la duda razonable corre a favor del indubio pro reo, es decir, se establece que automáticamente debe ratificarse la inocencia de los ciudadanos. Entonces yo no puedo bajo ningún argumento el día de mañana desistir de cierta prueba. Puedo desistir sí de prueba de honorabilidad, porque tal vez ya lo demostré, porque a la final del día eran servidores públicos, tuvieron 10 años en el poder y demás otras cosas. Entonces de eso sí puedo yo prescindir, pero de elementos científicos no puedo. Pero ya entrando al tema peritaje también resulta ese es resulta ya otro cuento, tirado de los cabellos, y para quienes hacemos el derecho de manera seria, de quienes investigamos, de quienes estamos cerca de la academia, quienes al menos nos preocupamos un poquito de mejorar siempre la condición de nuestra profesión, resulta, y no me voy a referir si es o no abogada, si tiene o no los títulos, porque eso ya corresponde que la Contraloría le diga a la Fiscalía cómo autorizó que esa persona sea perito y fundamentalmente reciba remuneraciones o pagos por su trabajo. Es un trabajo que la Contraloría deberá realizar y deberá terminar un peculado. Pero yo me voy a centrar en un elemento fundamental. El Código Orgánico Integral Penal prohíbe a los peritos, a los testigos y quienes están dentro de un proceso penal decir qué está pasando adentro.
No pueden tener comunicación ni salir a decir pasó esto, dije el otro. Yo es la primera vez que veo a una perito yo que sale a dar declaración. Porque no pueden. Bueno, están prohibidos por ley. ¿Y sabes cuál es el fundamento o cuál es la en qué desata todo esto? ¿En qué concluye? En que todo lo que venga después de lo que ella dijo no tiene validez. Claro. Y ahí tienes otra duda razonable, son inocentes. Indistintamente de que haya habido o no el delito, el Tribunal Penal está en la obligación de ratificar la inocencia de todos, por culpa de la perito. O sea que podríamos decir que se cayó el caso por las declaraciones de la perito. Porque el Código Integral Penal es clarísimo. Los peritos, los testigos, quienes estén participando como parte de la prueba de cualquiera de las partes, no pueden revelar lo que está sucediendo adentro. No pueden tener comunicación. Así sean las audiencias públicas. No, porque recuerda que cuando tienes tú los peritos, cuando tienes tú los testigos, son separados, los tienen en cuartos individuales o en lugares distintos a donde está la audiencia. Información técnica. Sí, efectivamente. Entonces, bajo este criterio, ella no podía salir a dar las declaraciones que ha dicho, ni tampoco lo que ella ha argumentado en su defensa a favor de lo que dejó de decir o dejó de hacer dentro de su peritaje. Y la Fiscalía podía haber salido a defenderle como le defendió en un video diciendo cuáles son sus títulos o los no títulos, porque, o sea, ahí es visible ver que dice es abogada, pero solo le falta la tesis. O sea, sí, yo también soy asambleísta y me falta que me elijan, pues. En 2021 es todo. Claro, pues, o sea, sí. Pues, mira, o sea, ahora, hay un tema fundamental, yo había hablado del trabajo de la Contraloría. Si es que efectivamente, más allá de si se le defiende o no, mi pregunta ¿es atribución, es potestad legal de la Fiscalía General del Estado hacer público los procesos, salir en los medios de comunicación, gastar recursos públicos en videos, en aclaraciones, en notas respecto a un caso específico? ¿Por qué no hacerlo en el caso de la violación de derechos humanos de los muertos de octubre? ¿Por qué no mis conciudadanos, mis queridos vecinos de la querida provincia de Cotopaxi, que murieron aquí en una protesta justa, en una protesta social, por qué no tuvieron el mismo derecho para que las familias conozcan qué es lo que sucedió? Y claro, y cuáles son los testigos y quiénes son los peritos y todo. ¿Por qué la Contraloría no hace nada? ¿Por qué no le pide cuentas? ¿Cuánto se está utilizando para estos videos? ¿Qué recursos se están pagando? Eso es peculado, porque está fuera de las competencias y del deber ser de la institución de la Fiscalía General del Estado. No le corresponde a la Fiscalía, y la Constitución es clara en el 195, es el proceso penal, no los procesos comunicacionales, eso déjenle a otras instituciones. Por último, no es competencia definitivamente establecer este tipo de videos, este tipo de aclaraciones. ¿Por qué tiene que salir a defender algo que no nos compete a los ecuatorianos, específicamente dar seguimiento a lo que hace o no el tribunal, lo que hacen o no cada una de las partes procesales? Es su responsabilidad como fiscal y como Fiscalía General del Estado cumplir sus competencias. Mira, recordemos que aquí la doctrina del derecho administrativo, al hablar de la administración pública, dice que quien administra la cosa pública es la persona que ha sido seleccionada entre los mejores hombres para administrar la cosa pública. Demuestren pues que son los mejores hombres. Demuestren por qué ganó un concurso, más allá de las notas que haya obtenido. ¿Por qué les ganó al resto de juristas? Claro. Es ahí, en este tipo de delitos, no en las redes sociales, no en los medios de comunicación. Lamentablemente, en este gobierno nacional, lo que se ha hecho es eso: tener en sentencias o tener ya determinados procesos penales a través de los medios de comunicación y no necesariamente en los tribunales. Así es. Bueno, el día de ayer también se quiso o se lanzó la supuesta teoría de una posible fuga de Pablo Romero en España. ¿Qué hay de eso? Bueno, ayer en la tarde-noche pude ver rápidamente esa convocatoria a los medios de comunicación en los cuales se esperaba obviamente tener la ruta del dinero. Creo que todos estamos esperanzados de que la corrupción sea desterrada de una vez en el país, y si la corrupción hay que combatirla, venga de donde venga. Pero tú no puedes hacer cortinas de humo, tú no puedes mandar globos de ensayo para mover la concentración y el criterio de la gente con este tipo de elementos. No sé qué es lo que haya sucedido, lo que sí es evidente, más allá de las conversaciones, es cómo así el gobierno español da persecución o seguimiento y escuchas a conversaciones entre dos personas
que no tienen ningún tipo de vínculo contra alguna actividad que no sea terrorismo, que no sea algún delito contra la seguridad nacional. ¿Por qué el Estado y cualquier Estado está dando seguimiento a las conversaciones de dos particulares? Hay una pregunta. ¿Pablo Romero no estaba tramitando su asilo? Estuvo tramitando su asilo, y hay un principio ahí en el derecho internacional que es el derecho al asilo, que es el derecho de protección internacional, llamado legalmente, conocido comúnmente como el asilo. Y ahí hay un principio, que no cabe el principio de entrega o de devolución. Se lo considera así. Y claro, aquí muchas personas pueden decir, penalistas fundamentalmente, no, es que si tiene el requerimiento de un tribunal o una sentencia, sí hay que entregarlo. Sí, efectivamente, pero también dice que cuando ya ha iniciado el proceso de asilo, está ese Estado en la obligación de protegerlo. Y tiene el Estado requiriente que demostrar que no hay una persecución, que no va a existir vulnerabilidad en sus derechos, de que no va a estar en peligro su vida y otros elementos más. Y eso en el caso de la extradición de Pablo Romero, hasta donde yo conozco, no ha existido y no se ha podido evidenciar tampoco. ¿Por qué no hacen un video de eso? Bueno, deberían, ¿no? De una vez si están en esas cosas. Bueno, hay otro elemento también del caso Sobornos, que es una prueba que no se quiso vincular al caso. En este caso, dice la defensa de Rafael Correa que hay unos archivos que fueron hackeados, ¿ya? El señor Villavicencio dice que cómo lo consiguieron, que cómo hicieron ese análisis pericial. ¿Acaso tenían la contraseña de la señora Terán como para poderse meter a hacer la pericia, o cómo la consiguieron, dice él? Y segundo, también dice que con eso está demostrado de que sí existían unos archivos. Entonces, ¿cómo podríamos desvirtuar esas afirmaciones del señor Villavicencio? Es que el meollo del asunto no está en que existían o no los archivos. Ya. El meollo del asunto es cuándo se hicieron los archivos. Ya. Cuándo se manipularon los archivos. En dónde se manipularon los archivos. Ese es el meollo del asunto. Y eso es lo que la defensa de Rafael Correa quería demostrar. Que esos documentos fueron realizados posterior, en el proceso en sí. Más o menos como el cuadernito de la primera en media hora. O sea, efectivamente, es la digitalización del cuaderno prácticamente. Pero claro, lo que quieren demostrar es con la pericia es que esta documentación fue elaborada no en su debido momento, no fue establecido como un archivo de respaldo de cada una de las actividades, cada una de las acciones que hoy se están debatiendo dentro del proceso. Porque sería ilógico, ¿no? Si estás haciendo ilegal, ¿cómo estás guardándote en un libro en Excel? O sea, entonces, claro, y en tu oficina todavía más. Claro, exactamente. Entonces, lo que quiere demostrar efectivamente la defensa técnica es eso, que son elementos, son archivos forjados, son archivos que no tienen relación lo uno con lo otro. Y claro, y eso terminaría por acabar la hipótesis del cuaderno. Claro, no, pues ya ahorita, como le escuchábamos a este señor Villavicencio, él dice que lo del cuaderno es irrelevante, dice. Es que claro, ahorita están desesperados porque como saben que el CNE tiene la obligación de reglamentar el artículo 100 de la reforma del Código de la Democracia, cual establece que, porque los tiempos no le dan para una sentencia ejecutoriada, recordemos que ejecutoriada sería que pierda ya en casación, es decir, que se ratifique una supuesta pena en contra de Rafael Correa, Jorge Glass y los demás, hace que no se cumpla pues con esos tiempos, y lo que están ahorita es desesperados, porque saben que una vez que se instrumentalice, y aquí hay que estar atentos ecuatorianos, es obligación del CNE cumplir el artículo 82 de la Constitución, que habla de la seguridad jurídica. Las resoluciones y la reglamentación tiene que estar en relación a lo que dice la ley. De acuerdo a la estructura de la jerarquía de la norma, el Código de la Democracia está sobre cualquier resolución y reglamento del CNE. Bajo este contexto, no se puede inventar el Pleno del Consejo Nacional Electoral lo que no esté establecido en la ley. En este caso, que Rafael Correa sí se podría inscribir desde Bélgica o desde el país de él quiera. ¿Por qué? Porque lo podría hacer a través del representante de su movimiento político o del movimiento político por el que él vaya a participar. Entonces esa es la desesperación al final del día. Ya, esa es la desesperación, pero al parecer Rafael Correa dice: yo no quiero presentarme. Claro, lo he escuchado al presidente, lo escuché el día de ayer, y él decía que él quiere retirarse, que él quiere estar en la academia, quiere estar con su familia, pero claro,
hay que entender también que es una persona muy humana, es una persona muy considerada con su país, una persona que ha hecho muchísimo, no solamente en los 10 años de gobierno, sino también fuera del gobierno, ayudando a las causas sociales, ayudándonos a los jóvenes. Yo principalmente como dirigente juvenil, como parte de su gobierno, pude palpar directamente los cambios que se hacían en los cambios sociales, fundamentalmente. En mi provincia más de 1.100 millones de dólares invertidos. Y claro, tú ves escuelas del milenio, centros de salud, y claro, ahora que estamos con el coronavirus, habría que preguntarle al gobierno cuántos hospitales desde su gobierno, desde el 24 de mayo del 2017 a esta fecha, han inaugurado. Es decir, no de los que dejó haciendo Rafael Correa o en proceso, sino que ellos hicieron el proceso precontractual, contractual y de ejecución. No han hecho absolutamente nada. Entonces, claro, es la desesperación, porque saben que en el 2021 puede existir una mayoría a favor de la Revolución Ciudadana o a favor de Rafael Correa y un presidente de Rafael Correa. Una consulta regresando al tema, Balda, y esto que se me quedaba. Sofía Espín fue acusada por un supuesto tráfico de influencias al ofrecer supuestamente algo a la gente Falcón, la cual salió en una declaración. Obviamente se le veía muy presionada y ella dijo que sí, que se le había presionado y todo lo demás. Con esto destituyeron al asambleísta Espín, pero ya no le encontraron después de ningún tipo de delito y ella queda libre, pero ya le quitaron su condición de asambleísta. En este caso, ¿cómo procede la justicia cuando un pronunciamiento, en este caso del agente Falcón, le estaba acusando de ciertas cosas y no fueron probadas? ¿Y qué pasa con los asambleístas que votaron para la destitución de Sofía Espín? Muy buena pregunta. Ahí hay varios elementos. El tema penal, fundamentalmente. Efectivamente, en ese momento se había advertido que el asambleísta Espín habría habría realizado acciones que no estaban dentro de sus competencias, es decir, atribuyéndose competencias que no le corresponden de acuerdo a la Constitución y la ley, habría requerido o habría entregado o habría tratado de ofrecer ciertos beneficios. En ese contexto fue el elemento fundamental para obtener que supuestamente el presidente Correa, la defensa y quienes estaban alrededor estaban desesperados supuestamente por el proceso que seguía avanzando. Pero claro, lo que advierte es que Falcón miente. ¿Por qué? Porque a la final del día hubo un dictamen abstentivo, en el cual no pudieron demostrar, la Fiscalía no encontró elementos que establezcan cuál era, pues, los supuestos beneficios, el viaje a Bélgica, un cheque. Que le cubra la ONU. Efectivamente, que la ONU le iba a dar un trabajo, no pudieron demostrar. Entonces, lo que se advierte efectivamente era que era un cúmulo de mentiras, es decir, que el caso Balda sigue llenándose de más mentiras. Y claro, esos elementos generan dudas razonables, siguen generando en el tribunal condiciones para decir, a ver, en ese momento supuestamente la desesperación hizo que se equivocaron o lo que fuera, hicieron estas condiciones que probaron y que provocó en la Asamblea Nacional la destitución del asambleísta. Pero ahora, y en el caso penal, tú adviertes que hay un dictamen abstentivo, es decir, un dictamen que está archivado, el cual establece que no había delito. Ya en la parte administrativa, efectivamente, la asambleísta fue destituida y claro, nosotros siempre manejamos, digo nosotros porque en ese momento era parte de la estructura de la Asamblea Nacional, del Movimiento de la Revolución Ciudadana, del bloque de la Asamblea, y claro, estuvimos al tanto de lo que sucedía y pudimos advertir que no había elementos administrativos para configurar que se había atribuido competencias que no le correspondían, porque a la final del día ella salió con autorización, indicó, no estaba dentro de ninguna reunión ni del pleno, estaba fuera del horario, pero indistintamente de eso ella sí había pedido las autorizaciones correspondientes, pero lo único que se advertía o se evidenció es que efectivamente ingresó. Pero no sabemos qué conversaron, nadie sabe de qué se tornó la conversación. Su cédula, claro, hizo todo el trámite, hizo todo el requerimiento, todo el procedimiento que se debía haber cumplido, no escondió absolutamente nada, y por lo tanto ahora con el dictamen abstentivo que se ha emitido, lo que se hace es corroborar que la Asamblea Nacional se equivocó. Y claro, en su momento nosotros hemos dicho repetidas veces en la Asamblea Nacional, habrá el derecho de repetición. Hay el caso Quintana Cuello, el cual le hemos repetido un montón de veces en el pleno de la Asamblea Nacional,
Y claro, la asambleísta es quien decidirá si inicia o no las acciones legales internacionales a fin de que la Asamblea Nacional, por la equivocación del Pleno, tenga que pagar los valores que ella determine que sean resarcidos. Y claro, el Estado ecuatoriano después tendrá que seguir el derecho de repetición contra todos los asambleístas que votaron a favor de la destitución. Ya, y para terminar, y aprovechando tu presencia aquí en Hoja de Ruta, me preguntaste cómo está la situación del asambleísta Pombo, una vez que el presidente de la asamblea dice que él no tiene la competencia suficiente como para decidir, sino que pide consulta a la Procuraduría. ¿Es prudente que pida a la Procuraduría? ¿No será mejor que pida a la Corte, como es al Consejo de la Judicatura? No sé, ¿por qué a la Procuraduría? Con el presidente estoy de acuerdo en parte. Él no es competente, ni el CAL es competente para nada. En el sentido directo de Poma, valga la aclaración. Valga la aclaración. Sí, porque va a decir, bueno, estamos de acuerdo. Porque la reforma que se hiciere al reglamento de ausencias y de permisos de los asambleístas establece que cuando un asambleísta, por la condición que fuera, dejara de asistir, tiene que titularizar a su suplente. Y que cuando el hecho que haya motivado la ausencia terminara, cesare o dejara de cumplirse esa acción, automáticamente el asambleísta regresa a su curul. El CAL no tiene que hacer absolutamente nada. La resolución que emitió el CAL era para detener el pago de los honorarios o del sueldo del asambleísta por su ausencia. Es decir, que se deja sin efecto, porque ya hubo un caso en el periodo anterior, Galván creo que sí. De Esmeraldas, que tuvo una sentencia, pero se le siguió pagando. Entonces la Contraloría dejó recomendando, de acuerdo al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que no debía haberse pagado. Entonces lo que hizo el CAL fue emitir esa resolución para que ya no se le pague, más no de la titularización, porque si tú lees el procedimiento de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a un pedido por la ausencia temporal o continua de un asambleísta tiene que titularizarse de suplente, pero cuando ya termina o se cumple ese periodo o se cumple el motivo por el cual estaba ausente, automáticamente se presenta. Y eso fue lo que hizo el asambleísta Geoffrey Poma. Eso fue lo que, una vez de que ya obtuvo su libertad, una vez de que ya el tribunal correspondiente le dio la medida sustitutiva, él lo único que hizo fue acercarse a su curul. Pero claro, aquí nace la duda. Es que tiene sentencia tiene sentencia. Es que él ha aceptado el delito y se estableció el procedimiento directo y por lo tanto tiene sentencia. Sí, pasó todo eso, pero hay que recordarles algo. La prohibición para ser asambleísta y la prohibición general de los servidores públicos es tener sentencia ejecutoriada. Y cuando se tiene sentencia ejecutoriada, una vez de que haya terminado en casación y la Corte Nacional, la Sala de Casación, haya ratificado lo que dijo el juez Acu, es decir, el juez en primera instancia. Pero en este caso aún no ha pasado eso, recién estamos en la etapa de apelación. Entonces, bajo ningún elemento, bajo ninguna consideración, cabe emitir consultas a la Procuraduría ni a ningún otro órgano, porque al final del día, dentro de las competencias, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, en el artículo 3, lo que hace la Procuraduría es inteligenciar, abrir los elementos oscuros de la aplicación de la ley, y en este caso no hay ningún elemento oscuro, hay una sentencia no ejecutoriada, por lo tanto no hay provisión para ejercer cargo público, ni mucho menos para ser asambleísta. Por lo tanto, lo que hizo el asambleísta Geoffrey Poma fue acudir al Pleno, acudir a su comisión y decir: estoy aquí, cuénteme. Ahí sí existe una falla del presidente de la comisión, al haber estado él presente y no haberle considerado como parte del quórum para que se instale la que comisión. Era Fernando Flores, ¿no? Exactamente. Ahora, yo te pregunto esto porque cuando también yo fui parte de la asamblea, hubo una consulta igual a la Procuraduría en el caso de Elizabeth Cabezas, y se decía que lo que decía la Procuraduría no era vinculante para lo que se actúe dentro de la asamblea. Claro, efectivamente. Lamentablemente en la Asamblea Nacional, en este gobierno, se ha acomodado a sus intereses. Recordemos que la ley orgánica de la Procuraduría es muy clara: se vuelve vinculante para quien solicita. Si en este caso es y ojo, que solo puede hacerlo el representante legal de la institución, en este caso el presidente. Ningún otro asambleísta, porque por ahí ya salió cierto asambleísta que hizo el circo a dejar la documentación en la Procuraduría. Eso no tiene validez.
Yeah. Lo único que puede hacer es el representante legal, que es el señor presidente de la Asamblea Nacional, y para ello tiene que aparejar lo que haya dicho el jurídico, el director jurídico de la Asamblea Nacional, para que el Procurador General del Estado sea el que determine, aclare el procedimiento, aclare lo que está oscuro en la aplicabilidad de la ley y se determine. Y solo en ese momento, cuando se haya emitido el dictamen o el criterio jurídico de la Procuraduría, se vuelve vinculante con la institución. Por lo tanto, no cabe decir que por independencia, que por autonomía, que por distribución de poderes, de que yo soy el máximo organismo. No cabe, porque la ley es clara. Cuando hay un requerimiento de una institución para aclarar el procedimiento o lo oscuro de la ley, se vuelve vinculante para el que consulta. Chévere. Muchísimas gracias, César, por tus criterios jurídicos. Nos aclara bastante el panorama de lo que estamos viviendo y es importante conocer otros criterios para poder sacar nuestras propias conclusiones. Muchísimas gracias, César, por haber asistido y pues siempre bienvenido a Hoja de Ruta. Gracias a ustedes, queridos amigos, siempre es un gusto poder venir acá, me siento como en casa, un gusto poder conversar con ustedes, poder conversar de la política, poder conversar de la realidad nacional, pero fundamentalmente poder despejar cualquier duda que en el tema jurídico, que en el tema procedimental, constitucional y penal se podrían considerar o que se podrían dar. Siempre es un gusto poder conversar con ustedes y finalmente un mensaje a todos los jóvenes que nos miran, que nos siguen a través de las redes sociales. Somos nosotros los que estamos llamados a hacer el recambio, somos nosotros los que debemos tomar el poder ciudadano y somos nosotros los que podemos cambiar el destino del país. Yo pensé que ibas a decir jóvenes estudien si no van a terminar como fiscales. Bueno, muchísimas gracias y regresamos más tarde ya con más entrevistas en Hoja de Ruta. Hasta pronto.